Bien, señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una vez más en esta aula. Buenas noches, licenciado. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de esta actividad correspondiente a la clase de Ciencias Sociales. Vamos a dar inicio a las actividades correspondientes a esta última hora que tenemos dentro de la semana. Iniciamos ustedes en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. En la asignatura Ciencias Sociales, la unidad número 5, tenemos con el tema principal, conflictos, derechos civiles e integración, del tema número 3 que vamos a desarrollar en esta semana, que son los derechos civiles, las rupturas, la integración europea y el crecimiento asiático son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Me regalan solo un segundito nomás. Solo regálenme un minutito nada más y continuamos con clases. Continuamos, compañeros. Entonces, de acuerdo al tema que ustedes tienen en el documento de tarea, recuerden que ustedes tienen ahí el tipo de tarea y el objetivo de la tarea. En relación a las instrucciones, tenemos el trabajo, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, el tema número 3, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. El contenido de la tarea es el siguiente, dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, mencione las causas por las cuales se produjo la caída del comunismo. La siguiente pregunta, o la número 2, indique cuál fue el objetivo de la integración europea. El tema número 3, cuál es el impacto político de los movimientos socialistas y comunistas en el mundo. Y el cuarto, cuál fue el impacto económico de la crisis energética. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Debe cumplir con el esquema de la rotulación antes del desarrollo de la tarea, cumpliendo o completando todos los requisitos que se le solicita en dicho apartado. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final ustedes tienen el intervalo en el cual se presentan las tareas o hasta cuándo se encuentran habilitadas para que puedan presentar. Recuerden que estamos en la unidad número 5, tema derechos civiles y ruptura, la integración europea, crecimiento asiático, correspondiente a la semana número 3 del 16 de enero de 2023. Si me ayudan apagando el micrófono, por favor. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde el 16 de enero, la fecha límite de entrega será el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2023. Eso en relación al documento que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea que está programado dentro de esta clase.
Recordamos que ya estamos cerca del final de la unidad número 5 y por lo tanto ya tienen que estar hechas las actividades, el foro número 5, la tarea número 1 y la tarea número 2 que pasaré ya a calificar el día lunes. Así que por favor les anticipo que ustedes tienen que tener cumplidos todas estas actividades en el desarrollo de las actividades de esta unidad. En esta clase nosotros vamos a hacer por situaciones personales, por situaciones relacionadas a una actividad que tengo que cumplir. Será una clase bastante corta en la cual trataré de explicar los temas más puntuales en relación a los conflictos, derechos civiles e integración que tenemos programados para la presente fecha. Entonces, vamos a iniciar con el cisma político. ¿En qué consiste este término? Los movimientos socialistas y comunistas crecieron y tuvieron enorme impacto en el mundo, pero a inicio de los 60 se dio una ruptura entre la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se denominaba la URSS, y China, por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso de revolución, y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines a Moscú y a Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia y África, Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo impacto. Se intensificó la propaganda de los soviéticos y los maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados y obviamente en el tercer mundo. En cuanto a los derechos civiles y las rupturas, vamos a ver qué pasó con los derechos de los civiles, los derechos de la ciudadanía en cada uno de estos eventos. En los 50, en Estados Unidos se elevó la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles. Protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones, en el trabajo y en los servicios en general. Se dieron a actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacífica, liderada por Martin Luther King, uno de los famosos líderes representantes de la raza negra, obviamente que buscaron recuperar los derechos que habían sido eliminados especialmente por parte de los Estados Unidos, que logró importantes avances democráticos, la participación bastante activa y la recuperación de derechos de los grupos afrodescendientes, que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudió a la sociedad estadounidense, la resistencia de la población a la impopular guerra de Vietnam y la derrota dejaron en el público un sentimiento de fracaso y desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaban a la mayor potencia del mundo y le estaban ganando. Dentro de Estados Unidos provocó rechazo y la insurrección de los jóvenes que se negaban a ir a la guerra y de toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados. Obviamente de aquí, de todo este proceso, nacen todos los movimientos hippies, que en su inicio, obviamente, el papel fundamental de este movimiento hippie era crear conciencia en cuanto a estos procesos, a la eliminación de todos estos procesos de conflictos y de guerras. En cuanto a la crisis energética, a inicios de los 70 se desarrolló la llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementó el poder de varios países, especialmente los árabes. Modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para el ahorro de combustible, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres que no tenían petróleo y se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguir esta igualdad económica en esta etapa. En cuanto a la integración europea, los países de Europa devastados por la guerra
descubrieron que para su reestructuración necesitaban cooperar unos con otros, necesitaban esa fusión, esa unidad. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económico que los ha llevado a constituir el mayor bloque de países del mundo, que es al mismo tiempo una gran potencia económica, lo que se llamó el Mercado Común Europeo. Estuvo formado por 6 países. A inicios del siglo XXI, el número se ha elevado a 27 países que conforman esta gran unión. Como veremos más adelante, la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que han dado el origen o se han dado origen en todo el mundo. A continuación vamos a ver un poco más sobre la caída del comunismo. El comunismo también obviamente tuvo sus resquebrajamientos, obviamente no tuvo un apoyo asiduo y obviamente esto generó diferentes cambios, diferentes estructuras. A fines de los 80 en la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, el sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los ideales socialistas y la burocratización. Un intento del líder Mikhail Gorbachev por renovar el comunismo. La perestroika fracasó y el régimen se vino abajo. ¿A qué se denominó la perestroika? La perestroika constituía la reestructuración de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, una vez que se resquebrajó, una vez que cayó el muro de Berlín y una serie de cosas. Obviamente, Mikhail Gorbachev, a través de este proceso que se denominó la perestroika, trató de reestructurar el país, pero lamentablemente no tuvo el respaldo de todos sus asiduos. El Partido Comunista perdió el poder en la URSS, se volvió en sus países competentes que abandonaron el sistema comunista en Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas en Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía Berlín fue derrocado en el año de 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemania en ese mismo año. En la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los antiguos países comunistas formaban parte de la que hoy sería la Unión Soviética. Perdón, de la Unión Europea. En cuanto al crecimiento asiático, una vez que se dieron todos estos procesos, Japón fue devastado por la guerra, por su participación durante la Segunda Guerra Mundial, y después fue ocupado por Estados Unidos, que vio que este país podía ser su gran aliado en Asia y perdió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron su país en una potencia en la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnológica. En algunos campos tiene productos de la mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas a nivel global. Estos países de la región Asia-Pacífico tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta. China fue unificada por el comunismo y sus dirigentes, con Mao a la cabeza, que empezaron o se empeñaron en estructurar un Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero tuvo también fracasos y represión. No fue 100% un crecimiento adecuado. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo, que ha permitido un inmerso crecimiento económico en el que se han dado enormes proyectos industriales y de infraestructura, con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riquezas en pocas manos. Sigue habiendo la captación del poder económico en determinadas familias. A finales del siglo XX, China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico. Juntos con la India, que también tuvo un gran crecimiento, sería con seguridad una potencia con gran poder durante el siglo XXI y obviamente todo el desarrollo hasta la actualidad.
Esto es una breve síntesis en cuanto a los procesos que se dieron también de evolución durante o después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría que se denominó, la incursión de los Estados Unidos, ese conflicto que tuvieron con Vietnam y todas las características que se dieron durante ese proceso bélico también, que no fue apoyado por la mayoría de la sociedad, incluso de la sociedad estadounidense, los jóvenes, la sociedad en general rechazó todo este proceso de incursión que desarrolló los Estados Unidos, fue totalmente rechazado por su propia población. Por situaciones que ya les había mencionado anteriormente, de esta manera llegamos a la parte final de este proceso educativo. Tengo una actividad personal que hacer, una evaluación personal, y por ende no hemos tenido la hora normal. De esta manera, ustedes, pero se les ha dado una explicación en base a lo que ustedes, el contenido que ustedes tienen de la tarea, el desarrollo de la tarea que ustedes tienen que hacer. De esta manera, señoras y señores, me despido de todos ustedes. Será hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. De igual manera, buen fin de semana. Chao.